en el cielo, en medio de nosotros, guardándonos, guiándonos, ayudándonos, Señor, para realmente entregarte toda nuestra vida, Señor. Permítenos comprender, como nos enseñaste el día jueves, Señor, que no aceptas algo menos que eso, Señor, que es imposible decir que tú eres nuestro Dios si no te entregamos absolutamente todo lo que nosotros somos. Bendito Rey, ilumínanos, guíanos, Señor, y permítenos discernir la verdad, permítenos discernir, Señor, los tiempos, permítenos discernir tu palabra, que es pura, Señor, poderosa y sin adulterar. Amado Rey, encomendamos este culto, Señor Dios, que estás en
y ahí nos presentaremos delante del tribunal de Cristo para recibir recompensas o también disciplina en ese sentido por las cosas que no hayamos hecho para la gloria del Señor, pero ya seremos salvos, no habrá condenación para nosotros en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, dice, el mar, perdón, entregó sus muertos y la muerte y la tumba o el Hades, que es lo que está en el original en griego acá, también entregaron sus muertos y todos fueron juzgados según lo que había hecho. El versículo 13, aunque aparece después del 12, tenemos que ubicarlo verdaderamente antes del 12 en el sentido, es decir, Juan está haciendo su relato y él en la medida que ve, lo que trata de mostrarnos es que aún la gente, porque viene la pregunta y aún en algún momento algunos se la pueden haber hecho, bueno, ¿y cómo van a resucitar los que murieron en una bomba y eso volaron átomos por los aires, como dice una estrofa del himno nacional de uno de los próceres de la patria? ¿Qué sucede con esas personas? Bueno, ahí viene una de las cosas grandes, que Dios es tan poderoso que puede volver a juntar todo ese polvo y volver a armar y decir que esa partícula de polvo pertenece a este cuerpo, porque recordemos que vamos a resucitar. Ahora, todo se puede desintegrar y decir, pero se desintegró completamente y quedaron partículas de átomos. Bueno, Dios conoce esa partícula de ese átomo, a qué cuerpo pertenece. Así que los va a volver a juntar. Por eso hace la referencia del mar, de la muerte y de la tumba, haciendo referencia a que todos van a resucitar y se van a presentar delante de este trono. Dice que todos ellos fueron juzgados según lo que habían hecho. Nos vuelve a recordar, fíjate que nos dice en el versículo 12, parte B, a los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que está escrito en los libros. Y en el final del versículo 13 también nos dice lo mismo, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. El énfasis de esta porción de Apocalipsis 20 está, como lo estamos viendo, ¿en qué? En el juicio. Todos van a ser juzgados. Esa es la verdad primaria que se nos quiere transmitir y es la que debemos nosotros abrigar, abrazar. Va a haber un juicio. El mundo evangélico ha tratado de venir separándose y desmarcándose de la idea de un juicio, porque como dicen muchos de esos nuevos predicadores, el juicio asusta. Y a la gente no se le puede hablar de que viene un juicio porque eso es amenazante y entonces con amenazas cómo camina la gente y con amenazas quién quiere ser cristiano. Hay que hablar únicamente de qué, del cielo. Pero no hablar del juicio realmente es una crueldad, es una maldad con todas esas personas y en segunda instancia es condenación y motivo de reprensión para nosotros, porque tenemos que mostrar todo el panorama. Va a haber un cielo, pero también habrá un juicio y su resultado será el infierno. Entonces, vemos aquí con claridad el hecho de que van a ser juzgados y van a ser juzgados conforme o con base en lo que todos habían hecho. Eso es lo más importante. Ahora, en el mundo moderno, seguimos viendo que la gente cree que es buena y que lo juzguen por lo que ha hecho le parece fabuloso, pero hemos recordado ya en estos estudios que cualquier obra de pecado, cualquier pensamiento pecaminoso, inmediatamente es motivo de condenación. Recordemos, porque la gente sigue diciendo, pero ¿y si yo hice muchas cosas buenas? O la abuelita que hizo tantas cosas buenas, o fulano de tal que hizo tantas obras sociales y sacó a los niños. Por ejemplo, hay un personaje en nuestro país que se llama, bueno, el apodo que él tiene es Papá Jaime. No sé si alguno ha escuchado hablar de este hombre, de los niños de las alcantarillas. Un hombre que en Bogotá, hacia los años 80, en la década del 80, comenzó a meterse, siguió a uno de esos niños que pedía limosna en Bogotá y lo vio al final del día meterse en la alcantarilla, o sea, que entraba por el espacio que hay en los andenes, se metía por ahí. Eso le asombró y este hombre comenzó a explorar y se encontró con una comunidad realmente de niños viviendo en las alcantarillas y comenzó una obra muy, muy bonita a sacar a todos estos niños de las alcantarillas y se convirtió, los niños le decían Papá Jaime, el nombre fue puesto
por ellos, por los niños que vivían en las alcantarillas, porque él bajaba, desayunaba con ellos, almorzaba, y comenzó a ir sacándolos. De hecho, muchos que desde muy pequeños estaban allí no les tenían miedo a salir. Bueno, este hombre ha hecho una obra muy grande que creo que tal vez, bueno, a menos que ustedes tengan algún pasado oculto que me han comentado, que ninguno de aquí ha hecho, que ninguno de aquí tal vez haría. Es probable que ninguno diga, no, yo no me atrevería a meterme a la alcantarilla. Pero Papa Jaime es uno de los grandes abanderados, ¿ya? Papa Jaime es uno de los grandes abanderados del yoga en Colombia, del yoga. Entonces, Papa Jaime, en ese momento, está condenado. No, pero, oye, él se metió en la alcantarilla. ¿A cuántos niños rescató? ¿A cuántos niños les dio el amor que sus padres les negaron? Les hizo la justicia social que el gobierno en su obligación les negó. Está condenado. No puede ser. Pero mira, ¿a cuántos niños has alimentado tú, Juan, para que vengas a decir, bueno, ¿a cuántas alcantarillas te has metido? ¿A cuántos? Pero Papa Jaime está condenado. Yo estuve en una conferencia cuando trabajaba en un molino aquí en la ciudad y bueno, uno de los clientes allá de Barranquillita lo trajo para una conferencia y cuando yo entré a la conferencia, oye, esto es puro yoga, porque yo participaba, yo practicaba eso antes de conocer al Señor y todo lo que él hablaba era de eso, y de la proyección astral y puro yoga. O sea, qué terrible, ese man está condenado con todo y las buenas obras que ha hecho, está condenado. ¿Por qué? Porque lo bueno que haya hecho no lo exime de todo lo malo que ha hecho. Eso es algo muy básico para nosotros. A nadie meten a la cárcel por lo bueno que ha hecho. ¿Lo meten por qué? Por lo malo. Imagínense a alguien diciéndole al juez, sí, mira, yo los maté, pero yo también he ayudado. Entonces, ¿cómo me vas a meter a la cárcel? No te vamos a meter a la cárcel por lo bueno que has hecho. Te vamos a meter a la cárcel por lo malo que has hecho. Ese es el punto que tenemos que comprender. Y que aún, de acuerdo, estoy teniendo feedback aquí, por favor. Aún en lo malo, en lo bueno que hemos podido hacer, muchas veces tenemos motivos egoístas, muchas veces tenemos otro tipo de motivaciones. Entonces, hermanos, si nosotros no nos cimentamos en el deseo y en la fortaleza y en la fe de creer que vamos a estar delante del Señor para ser juzgados por lo que Cristo hizo, vamos a ser condenados. No hay otra posibilidad. Carlos. Una persona puede hacer enésima obras pero por esas obras que por ninguna obra. Por ninguna obra y se dedica a regalar dinero sobre que esa no le sirve nada. Por la pena. Exacto. ¿Por qué? Carlos, para los que están viendo, Carlos hace la referencia de que así una persona no practique yoga, pero haga muchas obras buenas igual, va a ser condenado. ¿Por qué? Porque es que ninguna obra de los hombres, que es lo importante, ninguna obra del ser humano puede quitar y expiar la maldad. Es decir, nuestro pecado tiene una consecuencia eterna porque nuestro pecado fue ¿contra quién? Contra Dios. Y la única manera de quitar el pecado, la palabra dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de pecados. Es así de sencillo. Entonces, no importa cuántas buenas obras hagamos, porque no se trata de una competencia de voy equilibrando, no hay equilibrio allí. Siempre nuestros pecados son más grandes que las cosas buenas que podamos hacer. Y vuelvo a insistir que aún las cosas buenas que hacemos de acuerdo a la palabra del Señor en Isaías dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. ¿Por qué? Porque no pueden, es una sangre impura. ¿A qué está haciendo referencia? Y recuerden que la expresión trapo de inmundicia en el hebreo hace referencia a toallas higiénicas. Eran las telas que usaban las mujeres durante su periodo menstrual. Como no puede haber perdón sin derramamiento de sangre,
el Señor está diciendo, las obras de justicia de ustedes, las obras que supuestamente me van a mostrar para decir que debo perdonarlos porque han pecado, esas obras son como una sangre inmunda. De ninguna manera la sangre inmunda va a limpiar el pecado, que es lo que está diciendo básicamente allá en Isaías. La sangre inmunda no va a limpiar el pecado. ¿Y por qué hablamos de sangre inmunda? Porque de acuerdo a la ley, el Levítico, cuando la mujer tenía su periodo menstrual, era considerado inmunda en ese sentido, impura, básicamente. No podía estar en ese punto. Por eso, bendito sea el Señor, que ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino tocaría poner un letrero en la entrada diciendo, amada hermana, si tienes el periodo, abstente de ingresar. ¿Sí? O sea, si uno va a Levítico, eso es lo que dice, permanecía impura y debería estar apartada del campamento durante un periodo de 7 días después de que terminara su periodo menstrual. O sea que pasaba la mujer prácticamente 15 días fuera de la presencia del campamento. Es algo difícil, pero bueno, no estamos estudiando Levítico ahorita. Pero volviendo a Apocalipsis, lo que tenemos que comprender es que viene un juicio y que la base de ese juicio son las cosas que se han hecho. Por eso tenemos que poner nuestra fe en Cristo, tenemos que aferrarnos al Evangelio, porque es la única manera de que nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios y no seamos condenados. No importa cuántas buenas obras puedas hacer, imaginar, dejes un legado, te conoce toda la humanidad, ganes el Nobel de Paz, hagas lo que hagas, al final, si no tienes la fe puesta en Cristo, no hay absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, versículo 14 de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 14 dice, entonces conecta, ¿no? Luego de que se presentan y que son juzgados. Ahora, el ver aquí este juicio y luego nos hace referencia a que es un juicio donde no hay abogado, algo tremendo, o sea, se ve el trono, pero ya no existe el abogado defensor que vemos nosotros en la palabra, ya no ven a Cristo, ya no ven el Espíritu Santo consolando ni nada, o sea, hay un juicio donde solamente hay jueces y acusados. Entonces, luego de ese juicio, la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. ¿Por qué se arroja? Y uno puede pensar, bueno, ¿qué es la muerte? Algunos eruditos dicen que está hablando de un ángel de muerte. Puede que sea, pero podemos caer en la especulación y hemos tratado de evitarla al máximo. La muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego, o la muerte y el Hades como tal. Lo que está haciendo acá el Señor es una simbología que, más que apuntar a los actores o los sujetos de juicio allí, está hablándonos a nosotros, diciéndonos, la muerte ha muerto. No sé si me hago entender. Cesó, o sea, ya no va más, ya no hay posibilidad de muerte. Los que no estemos ahí tenemos la tranquilidad de que nunca vamos a morir, porque la muerte ha sido condenada, ha sido arrojada al lago que arde con fuego. El Hades, que es el lugar de tormento donde están las personas que han muerto sin Cristo, también ha sido arrojada. Es decir, no es una situación para los que están allá, es una señal de esperanza para los otros. Y esos otros se supone que somos nosotros. Amén. Es una esperanza. Por eso Pablo dice, o lo llevamos paralelo, Pablo dice con tanta energía, o el Señor a través de Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Nosotros en Cristo somos más que vencedores, no porque conquistemos imperios terrenales, no porque conquistemos los 7 montes, no porque seamos millonarios, sino porque hemos vencido a la muerte en Cristo Jesús. Somos más que vencedores porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Y aquí viene una representación precisamente de eso. Ahora, es muy bonito entender que ya en este punto la iglesia ya fue trasladada, la iglesia ya tuvo la boda del Cordero, la iglesia ya vino con Cristo, reinó con él durante 1000 años, pero el Señor es tan hermoso y comprende que nosotros vemos todo eso, pero todavía seguimos aquí, que le muestra esto a Juan, aunque ya todas las personas han sido glorificadas, los que iban a ser glorificados, pero lo muestra aún después para decirnos, no tengan temor. Es una esperanza para nosotros en la mañana de hoy.
No tengan miedo porque miren, la muerte va a desaparecer. Es decir, la muerte verdaderamente ha sido vencida. El Hades no pudo retener al Señor y no podrá retenernos a nosotros. Cristo estuvo los 3 días que tenía que ser anunciado, estaba profetizado en las Escrituras. Nosotros tal vez estemos más. Muchos de nuestros hermanos, como el apóstol Pablo, llevan casi 2000 años, pero al final el Hades, el sepulcro, perdón, el Hades, el sepulcro en el caso de Pablo, no va a poder retenerlo porque Pablo, Pedro, Juan y todos estos hombres de Dios que hemos venido estudiando se van a levantar y junto con ellos también nosotros. David, Abraham, Isaac, Jacob, que llevan más de todo ese tiempo esperando, también se van a levantar de entre los muertos. Y algunos a veces luchan con esa idea, pero bueno, Juan, y si estoy en el cielo y allá la embarro y allá termino como Satanás revelándome y dividiendo el cielo otra vez, me llevo una... No, no va a pasar, hermano. No va a pasar. Y lo que el Señor nos muestra aquí es eso. O sea, esto se da justo antes del inicio de la Nueva Jerusalén, diciendo ya no va a haber esa necesidad. Ya no va a haber necesidad de Hades. ¿Por qué? Porque ya no vamos a pecar. Ya se nos va a dar un cuerpo que es incorruptible. Lo hemos estudiado ya. Y esa incorruptibilidad hace referencia no tanto, aunque va a ser así, a que el cuerpo no envejezca, a que el cuerpo no se enferme, a que el cuerpo no sufra en ese sentido, pero más que otra cosa, a la incorruptibilidad moral. Es decir, no vamos a pecar, no vamos a ser tentados, no va a haber naturaleza pecaminosa. Amén. Eso es algo que nos llena de esperanza a nosotros. ¿Este tema, esa parte queda clara o alguna pregunta? Ok. Dice, este lago de fuego es la segunda muerte. La segunda muerte, ¿por qué se habla de segunda muerte? Porque esta gente va a resucitar, pero vuelve a ¿qué? A caer. Ahora, no es como la primera muerte, porque la primera muerte están allá, están siendo atormentados, pero su cuerpo como tal no está sufriendo. La primera muerte es la física. La física, es la espiritual. Exacto. Exacto. Por eso el Señor Jesucristo dice, no tengan miedo a los que los persiguen, no pueden hacer más que quitarles la vida, es decir, llevarlos a participar de la primera muerte. Pero la primera muerte la van a experimentar prácticamente todos los seres humanos. La segunda muerte es la peligrosa porque es la eterna, es la muerte de condenación y la explica acá en el versículo 15. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado. Ese versículo 15 es muy fuerte. Varias cosas. Primero, ¿cuál es el motivo por el cual no van a ser lanzados al lago de fuego? No tener sus nombres inscritos en el libro de la vida. De acuerdo a la escritura, la única manera de tener el nombre escrito en el libro de la vida es la fe en el Señor, y para nosotros como iglesia la fe particularmente en Cristo. ¿Por qué dije el Señor? Porque los santos del Antiguo Testamento tenían la fe puesta en las promesas de Dios, creían en las promesas de Dios, creían en que vendría un Mesías, creían en que, pero ellos no conocieron en ese sentido a Cristo como lo conocemos nosotros. Sin embargo, son salvos por la fe. Dice la palabra, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fueron declarados justos por la fe. Pero especialmente en la iglesia somos salvos únicamente por la fe en Cristo. Al creer en Cristo, nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y todo el que no tiene su nombre escrito allí es echado al lago de fuego. Ahora, amados, quiero que pensemos un poco en las implicaciones para nuestra vida el día de hoy. Si una persona, presten mucha atención a lo que voy a hablar, una persona que no crea en Cristo, que no confiese a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, recuerda que la palabra confesar no significa decir Cristo, sino confesar significa estar de acuerdo en lo mismo, y la implicación en la Escritura es muy fuerte y es someterse. Si yo digo que Cristo es Señor, significa que vivo con Cristo como Señor, y eso significa que soy esclavo de Cristo, y ser esclavo de Cristo no es venir a la iglesia. Aunque el que no viene está mostrando que no es esclavo de Cristo.
Pero muchos todavía piensan que porque vienen a la iglesia son esclavos de Cristo. No, hermano, lo más importante es qué estás haciendo allá, qué estás haciendo en tu casa, qué estás haciendo en tu hogar, qué estás haciendo en tu trabajo, qué estás haciendo en la universidad, qué estás haciendo en tu vida cuando cruzas esa puerta, porque como lo he dicho, ser cristiano aquí es fácil. Aquí nadie te está persiguiendo por ser cristiano. Aquí no encuentras persecución por decir amén. Aquí no encuentras persecución por abrir la Biblia. Aquí no encuentras persecución por tratar bien a tu esposa. Aquí no encuentras persecución por hacer lo bueno. Ser cristiano aquí es fácil. Aparte que son solo 3 horas en la semana. Entonces es todavía más fácil. Amén. El problema es afuera. Ahora bien, pensemos en este versículo 15 y pensemos en la responsabilidad que tenemos al predicar la palabra de Dios. Deja una marca aquí, acompáñame rápidamente a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nos vamos a este punto y dice, bueno, ¿qué tiene que ver el mandato que todos tenemos, la gran comisión, que lo estudiaremos a detalle más adelante, con este versículo 15? La gran comisión que para muchos se ha convertido en la gran omisión, porque nadie quiere hacerlo, nadie quiere predicar, nadie quiere llevar el mensaje del evangelio. Pero dice el Señor, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a hacer un ejercicio de construcción gramatical y de lógica. Si la única manera de que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida es a través de la fe en Cristo Jesús, ¿qué sucede con todas las personas que nacen en países, en lugares alejados de la civilización como tal, occidental, y que no escuchan hablar de Cristo Jesús? No vamos a hablar de los que han escuchado, vamos a hablar de los que no se les ha predicado de Cristo Jesús. ¿Qué sucede con esas personas? La respuesta que normalmente damos es, bueno, Dios no va a condenarlos porque ¿qué culpa tienen ellos de nunca haber escuchado el Evangelio? Y hay provisión para eso en el libro de Romanos. Dice que a los que no le conocieron, su propia conciencia les es ley. ¿Qué significa eso? ¿Son salvos? Su propia conciencia les es ley. Unos salvos y otros no. Pobrecitos. Sí. Okay. Ok. Les voy a contar lo que está aquí, porque ese es un tema que causa... No. Pero vamos a ahondar en qué responsabilidad tiene la iglesia con lo que estamos estudiando. Su propia conciencia les es ley. Si yo pienso en esto, y les voy a decir porque eso hace unas semanas largas choqueó mi mente de una manera tremenda, pero tremenda, que dije, qué terrible lo que pensamos como iglesia. De acuerdo a la premisa popular, estamos diciendo que este hombre africano o asiático o árabe que jamás ha escuchado hablar del Señor Jesucristo, si se muere el día de hoy y ha llevado una vida moral, porque hay moral aún dentro de las tribus indígenas y todo esto, y dentro de los árabes hay moral, y dentro de muchos hay moral. Si nunca ha escuchado de Cristo, entonces se va a salvar, porque ha hecho muchas cosas buenas, su conciencia le dice que es bueno. Entonces, de acuerdo a esa premisa, esta persona tiene 60 años, no ha escuchado de Cristo y se salva. Entonces mandemos misioneros para tirarnos la fiesta, porque este hombre, que era salvo, de acuerdo a lo que hemos pensado, va un misionero a Arabia Saudita, va un misionero a Afganistán,
va un misionero a las islas aisladas y este hombre pensaba que se iba para el cielo, no tiene idea de Cristo, no tiene idea de nada, era un hombre que todos decían, es el hombre más bueno de la tribu, y tú le dices, Jesucristo es el único Señor y Salvador, se hizo hombre por nosotros, fue a la cruz y murió para cargar con todos tus pecados, al tercer día resucitó de entre los muertos, y a cuantos creen en Él y le reciben como Señor y Salvador, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Eso no nacen de la carne, iniciativa humana, sino del Espíritu Santo de Dios. ¿Crees en Él? Bueno, la verdad, yo tengo mis dioses desde 60 años. O sea que de acuerdo a eso, lo que hicimos al enviar un misionero fue condenarlo. Hermanos, eso no tiene lógica con la palabra de Dios. Estamos diciendo que las buenas nuevas deberíamos, ¿qué? Guardárnoslas, porque esa gente, mira la manera como construimos. De acuerdo a esa lógica, esa gente está mejor si nadie les predica. Esa gente estaría mejor porque, mira, si pensamos en que allá hay gente buena que se va a salvar, es que ahí es donde comenzamos con el gran problema, porque no hemos entendido algo. No hay ni uno solo bueno. Hermanos, en la China no hay gente buena. En Afganistán no hay gente buena. ¿Qué es lo que hay en Afganistán? Diferente a Colombia. No hay colombianos. Pero allá también son gente que mala, perversa. Tú tienes que entender que, o crees tú que los niños afganos son menos malos que los nuestros. Creo que aquí lo hemos logrado establecer en varios servicios. Nuestros hijos son malos. Ellos pecan, aun cuando nadie les haya dicho que es pecado, pero saben que están pecando. Lo saben, la naturaleza pecaminosa los lleva siempre a ¿qué? A hacer lo malo. O crees tú, porque si tú te das cuenta, en la mayoría de todas las tribus, las normas morales son las mismas. Robar está mal, matar está mal. Lo que consideramos malo nosotros, lo consideran también malo ¿qué? Ellos. Hay una ley moral universal porque ha sido grabada por Dios en el corazón de los hombres. Ahora, tú estás partiendo del supuesto de que hay algunas personas de esas que nunca han quebrantado la ley de Dios. Hermano, al tú decir eso, estás diciendo que lo que dice acá no es verdad. Estás pensando que allá hay gente más buena. O sea que lo que hicieron los españoles al venir, nos dañaron la fiesta. Estaríamos en taparrabos adorando al sol y la luna. Chévere. Y que cada vez que vamos y le predicamos a alguien que nunca ha escuchado de Cristo, lo que hicimos fue, bienvenido, estabas salvo, te acabo de conocer, estás condenado. Entonces, ¿para qué enviar gente tan lejos? ¿Para qué invertir tanto dinero en llegar a esas tribus? ¿Por qué los primeros padres de la iglesia comenzaron a salir después de la persecución? Sí, pero estoy hablando a los reformadores, que fueron los primeros misioneros organizados. Porque entendían que quien no está en Cristo está condenado. Y es una cosa que puede molestar a muchos, decir, pero qué injusticia. No, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Y ahí es donde viene la responsabilidad de ¿qué? De la iglesia. Qué injusticia que tú y yo estemos tan tranquilos, tan dormidos, dejando que tanta gente esté condenada. Ahí es donde se voltea esto. Porque si seguimos el hilo conductor de la doctrina bíblica de tapa a tapa, esta gente no se va a condenar porque rechazó a Cristo, se va a condenar ¿por qué? Porque condenan, es decir, no hay ninguno que sea bueno, no hay ninguno que haya hecho lo bueno, tienes que entender esto, pero fíjate que yo comencé a estudiar esto, comienza el Espíritu Santo a mostrar, y en el fondo todavía peleamos con la doctrina de la depravación total, y pensamos que hay gente inocente al otro lado del mundo. Hermanos, al otro lado del mundo no hay gente inocente, y en algún momento nosotros fuimos los que estuvimos al otro lado del mundo. De hecho, ni siquiera aparecíamos en el mapa del mundo. África era conocida, Asia era conocida, nosotros no. Nosotros no éramos los conocidos, no existíamos en el mapa. ¿Me hago entender? Pero bueno, eso es un estudio largo y profundo que haremos en otro momento, pero ahí les dejo la inquietud para que reflexionen qué estamos haciendo nosotros.
Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Les veo la cara de, está bien, eso es lo que quería lograr. Comiencen a meditar y a pensar nuestra responsabilidad al no llevar la gran comisión. Y el engaño de pensar que esas tribus están mejor allá, no los dejen, no les prediquen. O sea, uno debería pensar en eso, ¿no? ¿Has escuchado hablar de Jesús? No, mejor, mira, aléjate. Yo creo que entonces, bajo esa perspectiva, lo que uno debería es mandar misioneros allá a decirles, hermano, si alguien te habla de Jesús, huye, tápate los oídos y corre rápido, porque donde sepas quién es Jesús, te vas a condenar. Y eso iría completamente contrario a la doctrina bíblica neotestamentaria. Bueno, y en todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, estableciendo que el que no tenga su nombre allí va a ser lanzado, entonces vamos a mirar al lago de fuego. El original dice al lago que arde con fuego y azufre. Es decir, la revelación de Apocalipsis nos muestra que el infierno es un lugar real, es un lugar. Hay un lago que tiene fuego, hay un lago que está ardiendo en fuego y azufre, y en ese lago van a ser lanzados, que no es casualidad el uso de la palabra aquí, el verbo lanzado, porque lanzar hace referencia a arrojar, tirar. No se le dice que date una zambullida o bájate por la orilla, sino que van a ser lanzados. El lanzado significa que alguien los lanzó, el mismo Dios los arroja, porque lo que hay aquí, y es lo más aterrador, esta porción del versículo 11 al 15 nos hablan de un Dios airado. Aquí hay un Dios airado, aquí no hay un Dios amor, aquí no hay un Dios que está diciendo, bueno, yo sé que te tocó una familia dura, aquí hay un Dios airado. Hay un Dios que está enardecido como tal y que va a mostrar toda su justicia. Ese es el Dios que está acá, por eso los va a arrojar, los va a lanzar lejos de su presencia al lago que arde con fuego. Ahora tenemos que recordar para eso que esta gente ha resucitado. Es lo que nos dice acá. Dice en el versículo 6, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, pero nos habla de una primera resurrección, que lo estudiamos ya, pero es importante recordarlo para comprender esto. La primera resurrección incluye hasta que se levantan todos los santos que pertenecen a la iglesia del Antiguo Testamento. Pero es importante notar que habla de la ¿qué? Primera resurrección, es decir, que hay ¿qué? Una segunda resurrección. Y esa segunda resurrección es la que se ve aquí. Es decir, que hay gente que se va a levantar con cuerpos, hermanos. Tenemos que recordar eso, cuerpos inmortales, cuerpos que no van a morir, cuerpos que no van a perecer, cuerpos que van a ser arrojados al lago de fuego, no se van a consumir, pero van a sufrir. Es decir, esos cuerpos, porque es que mucha gente piensa que la gente se muere y ya. Y el apóstol Pablo nos responde acerca de eso en 1 Corintios capítulo 15, donde dice, si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, hermanos, disfrute todo lo que quiera disfrutar aquí, dedíquese a los placeres carnales, dedíquese a satisfacer sus deseos pecaminosos, porque finalmente no va a pasar nada después. Pero aquí nos dice la palabra, y Pablo allá está haciendo es un sarcasmo, está siendo irónico el apóstol Pablo, mostrándonos que sí hay resurrección y que por eso es necio. De hecho, allá lo afirma más fuerte cuando dice, si no hay resurrección, si no viene vida eterna, entonces los cristianos seríamos los más dignos de lástima, los más miserables, dice en el original, de todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos estamos negando o no nos negamos. Nosotros nos negamos constantemente. Nos decimos no. ¿Quién quisiera haber dormido un poco más el día de hoy? Yo quisiera haber dormido un poco más el día de hoy, pero ¿qué hago? Me niego, me levanto más temprano y me levanto para orar más temprano y me niego porque a las 4:45 de la mañana mi carne lo que quiere es que esta es la hora más sabrosa para dormir. Entonces, ¿qué hago? Me niego y me levanto y voy y me meto en la ducha para despertarme y poderme ir a orar. ¿Por qué? Porque tengo que negarme. Entonces, si al final
valga la redundancia, mi final es el mismo de todos los que siguen durmiendo hasta las 10 de la mañana. Mi hermano, yo duermo hasta las 11. No seas bobo, duerme. Si yo me niego a enriquecerme de una manera ilícita y aún más allá con la prohibición del Nuevo Testamento que dice no deseen enriquecerse, entonces conscientemente trabajo y si Dios me bendice, bendito sea el Señor. Amén. No hay que tratar de empobrecerse. Eso también lo hemos explicado. Entonces trabaja y si el Señor te bendice, hermano, recibe la bendición del Señor. Pero no solamente no deseo enriquecerme, sino que no vivo de eso y lógicamente trabajo dentro de las normas morales del Señor y entonces pago impuestos y entonces no compro por debajo de cuerda y le doy al comprador lo que me está ofreciendo. Hago todo bien y este que es tramposo, este que tiene una bodega secreta aquí, este que compra de contrabando, este que no paga IVA, este que al final tiene lo mismo. Oye, mi hermano, seas bobo, haz todo lo malo y vive ¿qué? Bien aquí, pero nosotros no lo hacemos primero por Cristo, pero también porque hay una consecuencia, porque muchos dicen, bueno, lo máximo es que voy para el cielo. No es verdad. Te va a costar todo seguir a Cristo, pero te va a costar más no seguirlo. Porque algunos dicen, oye, pero tanta cosa para seguir a Cristo, el costo es muy alto, hermano. El costo de no seguirlo es mucho mayor. Sí, y no lo ocultamos, te va a costar todo seguir a Cristo. Nos ha venido hablando el Señor de eso estos días, ¿no? El costo del discipulado. Dejarlo todo, absolutamente todo. Nos cuesta persecución, nos cuesta humillación, nos cuesta perder dinero, nos cuesta perder amigos, familiares, negarnos nuestros planes, morir a nosotros. Y el costo es muy alto, sí, pero el costo de no seguirlo es mucho más alto. El costo de no seguirlo es mucho más alto. ¿Cuál costo? Algunos han llegado a decir, bueno, el precio de no seguir a Cristo es que no vas a estar en la presencia de Dios en la eternidad. Pero si no quieren estar aquí con Dios, ¿qué les afecta eso? Bueno, hermanos, eso primero es mentira porque no hay lugar o no hay manera de que alguien saque a Dios de un lugar. Para que eso sucediera, significaría que Dios ya no sería omnipresente, sino que crearía un lugar que está más allá de su alcance. Entonces, lo primero que tenemos que echar abajo al ver este versículo es que la gente no va a escapar de la presencia de Dios. No es que Dios les dio la espalda y los olvidó, no. Van a estar en la presencia de Dios por la eternidad, pero experimentando la ira de Dios por la eternidad. Y nosotros vivimos, y aún los que no conocen a Cristo, aún los rebeldes, viven en este mundo bajo la misericordia y la bondad de Dios, quien hace llover sobre justos e injustos, quien hace que salga el sol y se ponga el sol sobre justos e injustos, quien alimenta a justos e injustos. Aún el hombre más pecador del día de hoy vive en la presencia de un Dios que le muestra bondad y misericordia día tras día. Es importante, mira, no hay ningún ser humano actual que esté viviendo bajo la ira de Dios. Bueno, y los que Dios castiga, sí, hay castigo, Dios trae castigo, pero aún ese castigo es una forma de ¿qué? De mostrar misericordia a ver si se arrepienten. Por ahí anda circulando, no me he tomado el trabajo de investigar, pero creo que es verdad, del huracán Matthew, que sobre Haití formó una calavera. La foto satelital muestra una calavera. No es casualidad si se formó así. Hermanos, lo hemos hablado aquí. Haití es una isla que comparte terreno con República Dominicana. Es una isla. Y pasan cosas de fenómenos naturales que acaban con Haití, pero República Dominicana siente pero no pasa nada. Ahorita en este huracán van más de 1,000 muertos en Haití, en República Dominicana creo que iba 1. Miles del lado de Haití. Es que es una isla. Yo no sé si logro mostrarte lo tremendo de esto. El terremoto de hace unos años, una isla tembló, hubo un terremoto en una isla y esta mitad hizo así. Es una isla. Yo no sé si entiendes qué es una isla. Volvamos a geografía. Una isla es una montaña.
cuya altura es más alta que el nivel del mar. Entonces tembló la montaña en su cimiento, pero en la cima solo se movió esta. Quedó completamente destruido. Haití. Al otro lado se sintieron movimientos, hubo algo de grietas, no hubo muertos. De hecho, en la capital de Haití, Puerto Príncipe, lo único que quedó levantado fue una cruz en toda la plaza. Pero es que en Haití la religión oficial es el vudú. Es que en República Dominicana, aunque sea culturalmente el 80% se confiesa cristiano, y ahí está levantando el Señor grandes bastiones para la iluminación de la iglesia latinoamericana, hombres de Dios como Sugel Michelén, como Miguel Núñez, están allá. Pero ¿cuál es la diferencia? Dios trae castigo, pero ¿por qué hace que tiemble Haití así y aquí no? ¿Qué está diciendo? Oiga, ¿por qué no se preguntan qué tienen allá que no tienen acá? Arrepiéntanse. Entonces nadie, ningún ser humano está viviendo hoy bajo la ira de Dios. La gente en el infierno, que es este lago de fuego, va a estar en la presencia de Dios, pero de un Dios que todo el tiempo les está mostrando y haciéndoles sentir cuánto los odia. Es una cosa aterradora. Yo creo que más allá del fuego, lo más aterrador debe ser sentir el odio de este gran Dios infinito. Todo el tiempo ahí, en una oscuridad, como describe, porque la referencia al infierno, las más grandes están en la boca del mismo Señor Jesucristo en los 4 evangelios. Sí, odio, ira, porque es que el Señor odia. Entonces se manifiesta, aunque puedes diferenciarlo en el sentimiento de odiar y manifestado en la ira que te produce eso, porque la Biblia te muestra que Dios se está airado con el impío todos los días, pero también sé que Dios odia y aborrece, que de hecho es más fuerte la palabra aborrecer al que hace pecado. Es más fuerte el aborrecer y el abominar, que también lo usa, hace referencia a, especialmente abominable, a algo que produce ganas de vomitar en hebreo, de náuseas, es decir, pero la ira de Dios va a estar en el infierno, no van a salir de la presencia de Dios, no los van a mandar a un lugar donde no esté Dios, porque vuelvo a decir, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Dios es omnipresente. Pero ¿cómo puede el Señor estar en el cielo mostrándonos todo su amor en plenitud y al mismo tiempo allá? Porque es Dios. Es Dios. Ahora, esta gente va a tener un cuerpo y ese cuerpo va a ser arrojado al lago que arde con fuego. Van a sentir. Algunos les he escuchado diciendo, bueno, pero si son espíritus, al final, ¿un espíritu qué? No siente. De acuerdo a la Escritura, no nos está diciendo eso. La Escritura nos habla de que van a ¿qué? A levantarse. Esta gente se va a levantar como tal. No dice Juan, y vi los espíritus de los muertos, que es importante entender que aquí mismo en Apocalipsis, donde Juan está escribiendo, antes cuando ve a los decapitados, dice, y vi las almas de los que habían sido muertos por causa de Cristo. Es decir, hay una diferencia grande. Aquí Juan dice, vi a los muertos, vi a los que se levantaron, vi a esa gente levantada. Y al otro lado nos muestra espíritus. Aquí no está hablando de espíritus. Aquí está hablando de gente que volvió a la vida con un cuerpo que no va a morir y que sí va a sentir eternamente el fuego que dice acá. Ahora, es un lago de fuego, no es un pequeño fuego. No es que lo van a poner cerca de una hoguera, es que lo más cercano para nosotros es un volcán en erupción. Es como si los tiraran al mismo volcán, dentro del cráter del volcán. Ahora uno dice, bueno, pero es que uno entra ahí y eso ya desapareció. No van a desaparecer. Se van a zambullir allá y por toda la eternidad van a sentir lo que es quemarse de pies a cabeza. ¿No entiendes lo terrible de esto? Y la urgente necesidad que tenemos de predicar el evangelio, porque, amado, toda persona que tú conoces, si no está en Cristo, va para allá. No hay otra posibilidad, no hay plan B, no hay otro plan. Es esta o esta.
ahorita, piensan de que la vida física es la muerte y ya después de la vida no hay nada. Sí. Entonces, yo digo que la obra perfecta nace del Espíritu Santo que trae convicción a la persona. Sí, solo el Espíritu. Ya es complicado cuando se le burla a uno en la cara y siente una impotencia en las personas que se están perdiendo, se van directamente al infierno. Sí. Pero ahí sí tienes que, o tenemos que entender que hasta ahí podemos llegar nosotros. Lo importante es que nosotros no nos quedemos callados. La pregunta de Carlos de la impotencia de la gente se burla cuando hablamos del infierno. Sí, se van a burlar, es lo natural, es lo normal. Pero también habrá algunos que escuchen. También habrá algunos que el Espíritu Santo les abra el corazón, les abra el entendimiento y ellos puedan realmente acceder a la vida eterna. Así que nuestra función es realmente predicar. Ahora, esta gente que va a ser arrojada a ese lago tiene conciencia. ¿Por qué sabemos que tiene conciencia? Porque le van a presentar todas las cosas que hizo. Entonces, si se levantan entes, como algunos también dicen, bueno, la gente ya ni se acuerda quién es. No, sí se va a acordar. Sí va a saber por qué está ahí. Y si se le predicó el evangelio, seguramente le va a salir allá el momento en que rechazó el evangelio, el momento en que se burló del evangelio, el momento en que pensó que todo esto era un cuento de fábulas. Y va a ser arrojado allá con conciencia. A eso es que hace referencia el Señor Jesucristo cuando dice el gusano no muere. Ese gusano es la conciencia que todo el tiempo le va a estar recordando que podría haber sido salvo. La conciencia que le está recordando que podría haber estado con el Señor en el cielo, pero que está ahí por su propia necedad, por su maldad y por su terquedad. Es algo terrible. Ahora, una de las grandes verdades que aparecen aquí es que no hay Espíritu Santo. Y alguien la vez pasada decía, bueno, pensemos en las personas de estas tribus africanas, orientales, en fin, que nunca les predicaron el evangelio. No va a haber Espíritu Santo aquí. Y sin el Espíritu Santo no hay posibilidad de arrepentimiento, porque si tú y yo estamos acá, no es porque seamos buenas gentes. No digas eso. No eres una buena persona, al contrario, eres un terco. Para que te quede claro rápidamente, voy a echar una ojeada allí a Deuteronomio 9. Si quieres yo te lo leo, por si acaso tienes la duda de por qué estás aquí. Deuteronomio capítulo 9, versículo 4, dice, después que el Señor tu Dios haya hecho por ti, no digas en tu corazón, lo que ha hecho el Señor es entrarnos en la tierra prometida, nuestra tierra prometida, la Jerusalén celestial. No digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino, que nos habla precisamente de por qué los condena, por la perversión de ellos. O sea, allá no hay ningún inocente. Es que el problema es que la gente dice, pero son los inocentes afganos. No son inocentes. Son perversos. Los inocentes africanos no son inocentes. Son perversos. Los inocentes hindúes no son inocentes, son perversos. Por eso el Señor quitaba todas esas naciones. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estés a punto de poseer la tierra de ellas. Mira que muchos en la iglesia creen eso. Hay gente en la iglesia cristiana y aún tal vez en esta congregación que cree que está acá porque, no, yo soy tan buena gente, yo soy tan íntegro, yo me comparo, parece el fariseo orando. Gracias porque no soy como este recaudador de impuestos. Yo sí ayuno 3 veces por semana, doy mis diezmos de todo, no hago aquello. No, eres peor, eres igual, mira. No es porque seas tan bueno, porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso solo por la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6. Debes reconocer, ¿debes qué? Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. Debes reconocer que no vas para el cielo porque seas bueno. Debes reconocer que no estás aquí porque seas bueno. No estás aquí porque eres el mejor de la familia. No estás aquí porque me encontré la vez pasada con un ex compañero del bachillerato allí en un centro comercial y me reconoció y se me acercó. Cachaco, ¿eres tú? Yo lo reconocí también. ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Entonces me contó el que hacía y
Me preguntó, ¿qué haces? Le dije, no, soy pastor. Ah, tú siempre fuiste bueno. No, estás confundiéndome. Es otro cachaco entonces, porque yo no soy bueno. Tú siempre fuiste bueno. No, ay, vas a terminar haciendo bien. Tú eres bueno. No soy bueno. Mismo diablo hablándome. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Mira, la palabra lo reafirma. No digas eso porque es que no eres bueno. No lo eres. Eres un pueblo terco. Hermano, ¿quieres saber qué eres tú? Eres tú terco. Tú y yo somos ¿qué? Tercos, pero Cristo es bueno y murió por ti y por mí. Eso es todo. ¿Cómo contrarresta una persona que dice que es del Viejo Testamento, de la ley? Mira, no puedes. Solamente el Espíritu Santo les puede dar a ellos entendimiento. Ahora, realmente pocas personas, ¿cómo contrarrestamos cuando alguien dice que eso es Antiguo Testamento? No puedes, porque de hecho ahí no hay ninguna ley. Ahí lo que estás diciendo, ¿por qué van a entrar? Es la necedad. Y bueno, el que está dispuesto realmente uno estudia y se da cuenta rápidamente de qué es y qué no es. Pero hermanos, es importante recordar que nadie va a estar en el infierno porque sea inocente. Van a estar en el infierno porque son ¿qué? Malos. Y tú y yo no vamos a estar en el infierno porque seamos buenos. No vamos a estar allá porque el Señor nos salvó. Nada más. No hay nada más. No intentes sumarle nada más. No, pero es que mira, ese compañero del colegio lo reconoció. Yo era el bueno. No. Tal vez él se comparaba conmigo. Es que ese sí era más malo, pero yo, porque era tremendo. Pero él era más malo, tal vez, él hacía más cosas, y de pronto porque era grande y entonces podía hacer más cosas. Yo era chiquito y me tocaba aguantarme cosas, pero al final éramos ¿qué? Igual de malos, más chiquito de lo que soy ahora, igual de malos. Entonces, iglesia, es importante para nosotros en esta mañana recordar que el infierno es un lugar real. La gente va a ser arrojada allá con cuerpo, va a tener conciencia y va a sufrir por toda la eternidad. Ahora te voy a hacer una pregunta para terminar esta parte del estudio. En verdad, presta atención, ¿en verdad tú crees que todo el sufrimiento que puedas tener acá, vamos a pensar que el Señor decide probar tu vida y te va a quitar todo el dinero? El Señor decide quitarte la salud. El Señor decide que toda tu familia te va a aborrecer, no te van a volver a llamar ni siquiera del 31 de diciembre. Nunca más te van a volver a invitar. Vamos a pensar que todo el mundo te va a hacer el feo, que la enfermedad que tienes va a ser de pronto repulsiva a los ojos de los demás. Y te quedan todavía 50 años de vida. No, hermanos, hay hermanos en la iglesia que tienen esas situaciones. Vamos a pensar que Dios en su soberanía decide que eso es lo que tú necesitas. No vale la pena, no sería inteligente y sabio aguantarse esos 50 años. Ahora, aún en medio de eso, el Espíritu Santo siempre traerá paz, consuelo. Siempre el Espíritu Santo traerá consuelo en medio de la tribulación. Amén. No es más inteligente aguantarse esos 50 años de sufrimiento comparado con toda la eternidad de gozo, pero dejemos el cielo allá. 50 años de sufrimiento acá, o la eternidad en un lago que arde con fuego, sintiendo que te quemas, te consumes, pero no mueres, suplicando morir, pero no vas a morir. Por 50,000 millones de 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 años, por más años. Hermano, ¿quién es el tonto? Ustedes los cristianos les gusta sufrir. ¿Quién dijo esa mentira? ¿Alguien aquí le gusta sufrir? Levante la mano, hermano, para poder orar por usted ahorita. Le imponemos las manos y salga todo ese espíritu. Sí, espíritu de masoquismo. A nadie. Pero hermanos, es que si no estamos dispuestos, ahora dispuestos, porque puede que nunca te enfermes, puede que toda la vida tengas buenos recursos económicos, puede que tengas una plena vida aquí en la tierra, sí, puede que sí o no.
Pero aún si está la posibilidad de que no sea así, ¿no es más sabio estar dispuesto a eso que asegurarnos el infierno? Porque el infierno es real. Y muchos van a decir, era verdad. ¡Qué terrible! ¿Tú sabes lo terrible que va a ser eso? Cuando muchos abran los ojos y digan, era verdad. ¡Qué terrible! Hermanos, esto es verdad. Esto es verdad. El enemigo quiere que la iglesia no hable de esto. El enemigo desea que no se hable. Es como los que reclutan a los muchachos de 9 años, de 8 años, niños realmente, en las bandas. ¿Qué les dicen? Nunca te van a matar y la cárcel es chévere y no pasa nada. Mentira. El crimen no paga. El crimen no paga, pero a todos los nuevos reclutas, ¿qué les dicen? Vamos a sacar adelante. A nosotros nunca nos van a coger. ¿Hasta qué los cogen? Ya, 9:35, se me pasó el tiempo. Hermanos, esto es real. Hay que predicar y hay que ponernos en orden con el Señor. Amén. Vamos a dar inicio a nuestro culto dominical. Si no lo has hecho, pon en silencio tus celulares, dispositivos electrónicos. Ojalá lo puedas apagar para que estés mucho más concentrado.